Adelante, Alfredo. El texto último que hemos leído, el versículo 8, dice que cuando levantaron los ojos vieron a Jesús solo. En esta mañana la palabra que quiero reflexionar sobre ella es precisamente eso. Jesús solo o solo Jesús. Aquí tenéis un círculo que va a poner Abraham. Es importante notar, y que lo tengamos en nuestra mente, allí tenemos un espacio, Jesús es el centro. La distancia que hay, cuanto más próximo está Jesús entre Pedro y Juan, cuanto más se acercan a Jesús, están más próximos ellos. Cuanto más se separan, naturalmente la distancia es mucho mayor. Por lo tanto, la solución para la Iglesia, hermanos, no es las distintas opiniones ni la sabiduría a un lado y la riqueza a otro, sino encontrarnos justamente juntos en el centro. Solamente en el centro, que es Jesús, la Iglesia tiene sentido. Cuanto más lejos estemos de Jesús, más separados estamos los unos de los otros. Solo Jesús, o Jesús solo, es una frase en la cual los eruditos trabajan desde el principio. Marcos, que es el primer evangelio teórico, cuando empieza dice, volvamos a Jesús, vuelta al principio. Cuando la Iglesia quiere realmente renovarse en todos los tiempos, siempre vuelve a la fuente, a Jesús. Solo Jesús es esa expresión propia de los eruditos que estudian buscando realmente quién era Jesús, qué ha hecho Jesús y todo lo que se desprende de su fuerza transformadora en el tiempo. Es también eso que proclamamos, o teóricamente nuestra predicación es cristocéntrica, porque es el centro de nuestra predicación, la esencia de nuestro mensaje. Solo Jesús también es el deleite de los creyentes, que no tiene explicación, pero cuando cantamos solamente en Cristo, o cuando pensamos solo en Jesús, realmente hay algo que el nombre de Jesús produce en nuestro corazón, cuya expresión las palabras difícilmente encuentran la forma de explicar adecuadamente. Pensemos en Jesús solo, que es lo que dice el texto, y veamos en el Evangelio lo que el Evangelio nos dice de ese Jesús solo, que debe ser el centro de nuestra vida. Jesús solo. No están Elías, sí, ni Moisés, está Jesús. Se han marchado. La gloria de la transfiguración, la belleza de todo aquel entorno, la luz, la brillantez del momento, todo eso se ha ido. Se ha quedado Jesús solo. Jesús solo, lo vemos en la vida multitud de veces en el Evangelio, porque es la esencia de eso que es justamente lo que es por encima de todo nombre, ese que es Jesús. Y está solo. Le vemos como ejemplo para nuestras vidas y como inspiración para nuestras almas y como remedio para nuestros pecados. Lo vemos solo, aquellos momentos de comunión que se retira para estar con el Padre solo, para orar. Realmente nos recomienda que hagamos de vez en cuando esto, ¿verdad? Que nos encerremos un poquito en nuestra cámara solos, para orar solo, para podernos desnudar delante de aquel que todo lo ve y encontrar esa comunión con el Padre que es la inspiración para la vida. A Jesús lo encontramos en momentos decisivos, siempre solo, orando al Padre, buscando la comunión con Dios, buscando la dirección, el consejo, la orden, el programa, dependiendo de Dios, siendo aquel que es el Hijo del Hombre y el Señor de nuestras vidas,
el Salvador de nuestras almas. Lo vemos a Jesús solo en muchas ocasiones, pero en momentos específicos lo vemos solo con su poder. En la tentación, tiene hambre y tiene el poder a su disposición. ¿Para qué lo usa? Está solo con su poder. Pero se refrena, ¿verdad? No usa ese Jesús solo aquello que es maravilloso de su esencia. Y lo vemos en aquellos lugares de dolor, en Getsemaní, le vemos solo. Se lleva a Pedro, Juan y Santiago, como ahora lo vamos a ver. Se los lleva, pero está solo. Y ellos, no podéis estar conmigo ni siquiera una hora para indicarnos eso, que del cáliz que yo bebo no podéis beber. Porque realmente eso es solo para mí. Yo soy solo el que tiene que tomar esa decisión. Yo soy solo el que tiene que beber ese cáliz. Porque nadie puede ocupar su lugar, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, ¿verdad? Es ese Jesús solo que le vemos en la cruz. ¿Quién puede estar en la cruz sino Jesús solo? Él solo. Pero no solamente esto, es que es único. El propio Pilato, cuando examina la causa, dice: no encuentro ninguna causa, ninguna mancha en este hombre. Es el único. Porque naturalmente es aquel que ocupa el lugar de intermediario entre Dios y los hombres, que aparece con esa soledad que los hombres no pueden llegar a entender, porque está entre el cielo y la tierra llenando todos los espacios, cuya imaginación para nosotros es prácticamente imposible. Pero sí que respiramos de su soledad para invitarnos o para anunciarnos que hay multitud de cosas que somos nosotros solos los que tenemos que decidir, ¿verdad? Han dicho, que dijo Billy Graham, que Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos. Y el que quiere naturalmente acepta que Jesucristo es el Salvador y que Dios es su Padre. Pero no nos lo pueden legar otras personas, otras fuentes, otros libros, porque esto es una decisión personal. Solo tú puedes hacer esto. La cuestión es que esa esencia de Jesús solo, cuya grandeza nadie puede poner en contraste, nos lleva a la realidad de la escena, que Jesús toma con él 3 amigos para ir justamente al monte de la Transfiguración. Y allí nos encontramos con que hay algo esencial en el mensaje de Jesús. Jesús está solo, pero realmente Él ama la compañía y la amistad. La creación del hombre es justamente porque Dios quiere crear al hombre para establecer ese núcleo de relación. Las estrellas están ahí, pero toman vida cuando el hombre las contempla. El que puede contemplar la obra de Dios es justamente el ser humano, que Dios ha creado a su imagen y semejanza para tener comunión con nosotros. Jesús ama la amistad. Y por esto dice el Evangelio de Lucas, que estamos estudiando, que desde el principio tomó a unos cuantos para que estuvieran con Él, para hacerle compañía, para que fueran sus amigos. Este es el núcleo y el llamamiento de los discípulos para ser compañeros de Jesús. Y ahora toma 3 de ellos para ir al monte de la Transfiguración y ser testigos de esa experiencia. Toma Juan, Pedro y Santiago. Aquí están, he puesto 2, creo que la ilustración es suficientemente clara para saber dónde nos situamos, ¿verdad? ¿Estamos muy lejos de la esfera o estamos muy cerca de Cristo? ¿Quiénes son estos? Estos son seres como nosotros, seres humanos. Si yo hubiera elegido 3, no habría elegido yo desde luego a Pedro. Habría preferido a Tomás. Sinceramente, creo que me ofrece mucha más inquietud mental. O Felipe. Felipe creo que tenía una serie de consideraciones que cuadran más con mi carácter. No sé si habría elegido a Juan, pero de luego a
a Santiago y a Pedro no los habría elegido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo, ¿verdad? Vosotros lo sabéis. Hay personas con las que sin darte cuenta tienes amistad. Hay una sintonía, una afinidad, un afecto que supera realmente aquello que la mente puede explicar. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué eligió Jesús a esto? Tampoco lo sabemos, pero hay una cosa clara. Y es que Jesús podía elegir, cuando uno es carpintero, si va a clavar clavos no coge el serrucho. Está claro, ¿verdad? Toma el martillo, que es lo que le hace falta. Estoy seguro que Jesús toma a 3 que son con aquellos que puede realizar su obra. No, esto no indica que sean peores que los otros ni mejores que ellos. No. Significa que corresponden más a esa cosa que Jesús quiere realizar y para estos están en sintonía con Él. Fíjate, Pedro, Y bueno, como leíamos esta mañana, que caiga el fuego del cielo, ¿no? Y esto es lo que elige Jesús. Si hubiera querido, había traído un par de ángeles del cielo. Pero ¿para qué sirven los ángeles del cielo en la tierra si todos nosotros tenemos un poco de demonios, verdad? Es justamente ahí donde Jesús nos enseña algo que es tremendamente significativo y es esa selección que debemos respetar, que cada uno tiene su función y cada uno para realizar su trabajo pues elige a las personas las cuales le son útiles. Esto no es de mérito para nadie, esto es simplemente colocar en cada lugar a aquel que hace falta para realizar lo necesario. Cuando nosotros queremos estar por encima, nos separamos y claro, naturalmente, mi opinión está lejos de Jesús, estamos muy lejos. Insisto, posiblemente yo elegiría a Tomás. La cosa es que, si nos damos cuenta, estos 3 van con Jesús a unos lugares muy significativos. Están el dolor, necesita compañeros para ser testigos del dolor. ¿Os acordáis que una mujer venía llorando que había muerto su hija? Y para ser testigos y compañeros de ese dolor, va Jacobo, o Santiago, Juan y Pedro. Y son testigos de esa escena de dolor y cómo Jesús actúa frente al dolor. No todos soportan realmente la presencia del dolor. Yo recuerdo un amigo que tenía allí en Suiza, en la iglesia. Yo quiero que me visiten, pero es que me da angustia ir a visitar al hospital a nadie. Me produce náuseas. Y es respetable el sentimiento, ¿verdad? Ser testigos del dolor y establecer esa simpatía con el dolor cuesta. Y Jesús les toma y les lleva allí. Pero les lleva no solamente al lugar del dolor, les lleva al lugar de la tentación. ¿Os acordáis en Getsemaní? Estaban allí. Ellos son testigos de que Jesús está sudando sangre de dolor y son testigos de esa decisión de Jesús. Acepta la cruz, va a la muerte, tiene el valor. Y ellos son testigos de esto, aunque el sueño y el dolor les vence y no pueden ni siquiera resistir para estar con Él. Y les lleva a ese otro lugar, donde también se encuentra con ellos, que es en la transfiguración. Van a ser testigos de algo que no saben después definir. ¿Estaban? ¿No están? Fijaos que se quedan solo con Moisés, o que se quedan solo con Elías, que se quedan solo con aquello que era la ley, el orden, o aquellos que se quedan con el fuego, ¿verdad? Pero ni el fuego de Elías ni la ley de Moisés gobiernan la obra de Jesucristo. Y esto tenemos que tener presente cuando nuestro ceremonial, nuestro ritual, nuestra tradición quieren imponernos un corsé demasiado estrecho para la vida. Cuando quieren separarse, ¿verdad? Tienen sus ideas y no salen del centro. Ni Moisés ni Elías, solo Jesús. Jesús lleva a sus amigos. Y es una maravilla que gracias a los amigos de Jesús conocemos la historia de Jesús. No escribió Caifás la historia de Jesús, ni Anás,
ni siquiera Flavio Josefo. No. Es que no llegaban a conocer a Jesús, se les escapaba. Jesús solo pueden transmitirlo sus amigos, aquellos que realmente saben quién era Jesús. Sí, estudiamos análisis de textos, investigación de cómo hablaba Jesús, de cómo establecía sus oraciones gramaticales, todo, estudiamos todo porque queremos saber, pero solamente hay una cosa, a Jesús solamente le conocemos no por grandes escritores, sino por aquellos que amaban a Jesús. Y estos son los evangelios, ¿verdad? Gracias a aquellos que podían entender y sentir quién era Jesús, podían escribir de él. Y en tercer lugar tenemos la realidad humana. Y es que todos necesitamos ajustar un poco nuestro pasado, aliviar de las cargas del pasado, renovar el presente y proyectarnos en el futuro. Y esto es justamente lo que Jesús puede hacer. Solo Jesús, solo Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Por lo tanto, dice la palabra que Dios envió a su Hijo para salvarnos, es decir, para poner en orden nuestro pasado, para resolver los problemas que tenemos con nuestros recuerdos, con nuestra conciencia, con nuestra vida. Si pudiéramos limpiar nuestra conciencia, hermanos, si pudiéramos quitar todas las escenas en las cuales hemos sido antipáticos, hemos sido mentirosos o hemos cometido aquellas cosas que una y otra vez no recordamos a veces siquiera, pero que maltratan nuestro corazón y nuestros recuerdos. Si pudiéramos de verdad limpiar completamente el vaso por dentro y no por fuera, nuestra vida sería mucho más saludable y mucho más feliz. Esta es la obra que tratan los psicólogos, ¿no? De limpiar, de hacer una catarsis, de sacar lo que hay dentro. Y esto es lo que viene a hacer Jesucristo, lo que pasa es que no terminamos de aceptarlo. Cristo Jesús ha venido a perdonar nuestros pecados. Esta es la cuestión, a limpiar nuestras almas, a purificar nuestra mente. Esto es lo que ha venido a hacer Jesús. Naturalmente nosotros lo tenemos por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Lo tenemos como la doctrina de nuestra fe, en el que creemos, en el que le declaramos Señor y le cantamos cántico, pero no dejamos que purifique nuestro interior. Y este es nuestro problema, ¿verdad? Estamos en torno a Cristo, pero no estamos centrados en Jesucristo. Él ha venido a arreglar nuestro pasado, es decir, nuestros recuerdos, nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados, si queréis, porque es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, no de unos cuantos, sino de todo. Es aquel que de verdad puede purificar nuestra vida y puede darnos la santidad que nos acerca al Señor, y puede darnos la limpieza que nos permite disfrutar las cosas que tomamos. Solo Jesús, nadie más que Jesús. Cuando nosotros pretendemos agregar algo a su obra, lo que sumamos no es sumar, es restar. Le queremos añadir ¿qué? Nuestras alabanzas, le queremos añadir las obras de misericordia. Es que no somos salvos por las obras, no somos salvos por nuestra justicia, somos salvos solo por Jesucristo. Y esto es una aceptación de que solo Jesús es el que debe reinar en nuestra vida, en nuestra iglesia, el centro de nuestros afectos y de nuestros intereses. Es no solamente ese que viene a arreglar nuestro pasado, sino que viene a renovar nuestro presente. Dice Hebreos, solo quiero que le miréis, que miréis a Jesús, que dejéis de miraros a vosotros mismos, que dejéis de mirar a los demás, que miréis a Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Esta es la lección de Hebreos, y esta es la lección de la transfiguración. Solo Jesús. Y cuando nos damos cuenta esto para el presente, nos damos cuenta que la renovación de nuestra vida, la renovación de la sociedad, la renovación de la iglesia, surge de ahí, de que solo Jesús sea la fuente y la energía que procure nuestra conducta, que solo Jesús, su forma de hablar, de pensar y de sentir, su consejo, oír a Jesús, dice el texto, ver a Jesús.
y viendo su imagen, y viendo su comportamiento, y viendo su conducta, y viendo su hacer, nos preguntamos, ¿qué haría Jesús? ¿Dónde miraría? ¿Qué es lo que estaría proyectando? Y esto es lo que el texto nos sugiere. Solo Jesús permite que renovemos nuestra conducta, que haya esa conversión que es la transformación de gloria. En el texto de la transformación de Jesús, el mensaje evangélico es la transformación del corazón y el mensaje sublime es la transformación de nuestros cuerpos mortales en esos cuerpos de gloria glorificados por el Espíritu. Es cuando uno toma conciencia de la fuerza del Espíritu que realmente nos da renovación, vitalidad, nos da justamente eso que es no solamente la sensación del perdón, sino que nos permite tener para repartir esa experiencia que es al servicio del Señor, que es el ejercicio en la conducta de las obras, de nuestros actos, es el testimonio cristiano de aquel que ha bebido de Jesucristo, cuya fuente no se agota y que el pan de vida sirve para curar y sanar a todos los hombres. Y finalmente no solo ha venido a resolver nuestro pasado, a renovar nuestro presente y a proyectar nuestro futuro. Es cuando las glorias de la tierra o la vida se nos acaba, cuando el cielo y la tierra pasen, cuando los amigos nos dejan, Jesús está ahí, solo Jesús. Él es el único que está siempre. Cuando la fuerza, la alegría y las visiones y las esperanzas, todo se ha ido. Pero Jesús siempre está ahí. Hay un pintor que hizo un cuadro de la Santa Cena. Hizo unos cálices preciosos, con unos adornos, unas flores, un cuadro bello. Entonces vino la gente a contemplarlo y decía, ¡qué cuadro más hermoso! Mira qué jarrón, y mira qué detalle allí en la esquina. ¿Sabéis qué hizo? Borró todo eso y dejó solo a Jesús, porque eran muy bellos los jarros, pero no dejaban ver a Cristo. Y una y otra vez, la Iglesia en el camino pone muchos vasitos, muchos cálices, muchos adornos que no dejan ver a Jesús. Queremos mantener la pureza de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestras tradiciones, de incluso los principios bautistas. Y sin darnos cuenta, nos volvemos como el hijo mayor de aquel pródigo que iba. Porque, ¿qué pasaba? Que tenía que defender las tradiciones, quería defender la forma de ser de la familia, tenía que defender la forma de ser y de creer, pero al hijo no podía, a su hermano no podía recibirlo porque era malo, ¿verdad? Es ese otro que comienza a andar y tiene los absolutos de la vida, porque es que de verdad, cuando uno recibe el Espíritu, siente dentro fuego y poder y se cree que va a conquistar el mundo. ¿Cuántos hemos visto que han empezado corriendo y han terminado como Dimas, ¿verdad? Dejando a Jesucristo y apoyándole en este mundo. El fracaso de muchos cristianos sencillamente es porque en vez de tener solo a Jesús, dividimos nuestras capacidades y tenemos una dicotomía. Queremos estar con el mundo y con Cristo, destronamos a Cristo de ser el príncipe de nuestra vida, el rey de nuestra iglesia, el Señor de nuestras almas. Y le acompañamos, ¿verdad?, con nuestra sabiduría, con nuestros criterios, incluso con tantas otras cosas que no vienen a cuento. ¿Y qué es lo que pasa? Que perdemos alegría y vitalidad. Y en el camino hacia el futuro no nos sirve más que la compañía de Jesús y también el pasaporte que nos da para el ingreso en la eternidad. No es por obras de justicia, no tenemos nada que ofrecer, pero tenemos una cosa para entrar en ese cielo que ha preparado y es solo Jesús. O tenemos a Jesús o el pasaporte está caducado. Por lo tanto, pensemos, qué poco dura la gloria de la transfiguración. Un momentito y bajan abajo. Elías se ha ido, Moisés se ha ido, los problemas abundan,
pero allí está Jesús acompañándoles, porque solo Jesús es la salvación de nuestra vida y la esperanza del mundo. Que Él nos bendiga.